Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan también a través del canal de Facebook Live y a todos nuestros hermanos aquí presentes en la iglesia de San Bernardino en California. Y hoy vamos a hablar de una historia apasionante que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y esta historia tiene que ver con un hombre que era muy famoso en la antigüedad, era un hombre de mucho prestigio, de mucha importancia. Y este hombre es Naamán. Y vamos todos a estudiar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y vamos simplemente a meditar. Jesús, hablando de esta experiencia, dice que muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Es muy interesante que el Señor Jesús hace esta ilustración. Y en el libro de Reyes dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era gran varón delante de su Señor y en alta estima, porque el Señor había dado salvación a Siria por él. Era este hombre valeroso de virtud. ¿Termina ahí el texto? Hay un pero leproso. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están aquí, algunos más jóvenes, otros no tan jóvenes, han visto a una persona con lepra? ¿Cuántos pueden decir, oh sí, yo sí veo la lepra, la reconozco? La palabra lepra que se usa en el Antiguo Testamento viene del hebreo zaraat. Y esa palabra se refiere a varias enfermedades de la piel. Se refiere a una lesión escamosa de la piel. Si nosotros vamos a ser técnicos, yo voy a hablarles desde la parte de vista de medicina. Quiero que ustedes pongan mucha atención porque muchas veces nosotros hemos escuchado este tema de la lepra y ustedes han oído que las personas andaban con las carnes colgando, que ya no tenían sistema nervioso, que ya estaban de una manera desfiguradas. Sin embargo, nosotros vamos a ver que esta raíz hebrea, simplemente zaraat, quiere decir una persona estaba postrada o con una enfermedad escamosa de la piel, que hoy en día tenemos varias. No voy a hablarles de todas las enfermedades de la piel que existen. Esta es una especialidad de la medicina que se llama dermatología, que es la que se encarga de estudiar todas las enfermedades de la piel. Y en Levítico 13, nosotros podemos ver allí, se describen varias enfermedades de la piel. Ustedes pueden leerlo todo, no vamos a leerlo. Son 59 versículos que hablan exactamente de que se conocía como zaraat, o como se tradujo al español, lepra. Y esto sabemos que la lepra era conocida como el azote o el dedo de Dios. En Levítico 13 se describen varias dolencias de la piel. Hay lesiones escamosas, hay lesiones que supuran, hay lesiones allí de diferentes formas que no necesariamente son la lepra que nosotros conocemos hoy en día. Allí el sacerdote era el médico. Si esta persona tenía una lesión escamosa o supurativa, esa persona iba y se presentaba delante del sacerdote. El sacerdote examinaba esa lesión en la piel y decía, bueno, tienes que estar fuera del campamento y regresar para volver a revisar la enfermedad, o puedes estar en la comunidad. Eso se llaman o se conocen hoy en día como medidas de salud pública.
Nosotros hace no mucho, todos nosotros experimentamos una pandemia. Y durante esa pandemia, una enfermedad mortal conocida como SARS-CoV-2 o enfermedad del COVID-19 afectó a muchas personas. Y como no se conocía muy bien qué tratamiento se iba a dar, se aconsejó que las personas estuvieran en cuarentena, aisladas. Y de esta manera se hacía también en el Antiguo Testamento, se tomaban medidas de salud pública. No existían los avances que nosotros tenemos hoy en día para descubrir qué causaban esas enfermedades. Sin embargo, la persona que tenía esa enfermedad era estigmatizada, se le alejaba de la sociedad, se le ponía a un lado y se consideraba que el castigo de Dios estaba sobre esa persona. ¿Cuál era el propósito de mantener a esa persona en cuarentena o alejada? Era evitar el contagio. Si yo lo tengo, no quiero pasárselo a alguien más. Y esas son medidas que nosotros también debemos tomar hoy en día, hablando médicamente. Si yo sé que tengo una enfermedad, no deseo compartirla con mis seres queridos, entonces trato de reservarme. Ahora hablemos del leproso. ¿Qué pasaba con el leproso? El leproso se consideraba como una persona que estaba muerta en vida, no hay cura. Una vez iba al sacerdote, el sacerdote examinaba a esta persona, el sacerdote lo ponía en cuarentena y decía, mira, no puedes estar con la comunidad, tienes que irte lejos del campamento y luego regresar a cierto tiempo para poder ser revisada la lesión. Si la lesión está mejor, entonces ya puedes reintegrarte. Pero si no, la persona tenía que ser alejada del pueblo. Era una enfermedad estigmatizante, quiere decir que si yo sabía que él tenía lepra, yo procuraba ni estar con él, ni comer con él, ni siquiera darle la mano, porque me podía contagiar. Y esta persona con lepra tenía que salir gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Y las personas lo veían y se alejaban. Algunos les arrojaban piedras. Imagínense cómo era esto. Tras de que la persona está enferma, otra persona viene y más encima le echa piedra. Y estas personas finalmente terminaban viviendo en aislamiento. En algunos países, por ejemplo en Colombia, había una población que se consideraba la población de los leprosos. Y allí eran llevadas las personas que se consideraban con lepra. Y ni siquiera podían comprar en las tiendas. Ahora quiero que veamos qué es la lepra hoy. Esta lepra que nosotros estábamos hablando aquí es un símbolo del pecado, de cómo el pecado nos aleja de Dios, cómo nos mantiene apartados de Él. Sin embargo, muchas personas cuando estudian la lepra de la Biblia, quieren decir que es la misma lepra que hay hoy en día. ¿Alguien sabe qué es esto que está aquí en la pantalla? Esa es una bacteria y esa bacteria se conoce como la Mycobacterium leprae. Es una bacteria que causa la lepra y es una bacteria que está por ahí en todo lado, sobre todo en los armadillos. Cuando hay contacto con un armadillo es posible que se contagie. Y quiero decirles que esta lepra hoy se conoce como la enfermedad de Hansen. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen, que es la lepra que conocemos, causada por esa bacteria Mycobacterium leprae, es una enfermedad transmisible. Pero para que yo le contagie la lepra a esta persona, tengo que vivir con él por lo menos por 6 meses. Así que ahí ya sabemos que no es la misma lepra que hablaba la Biblia. No es causa de muerte, o sea, la persona muere con esa enfermedad, finalmente, si no se trata, pero no es causa de muerte.
afecta el sistema nervioso, de manera que si una persona está ya en etapas avanzadas de la enfermedad de la lepra, pierde la sensibilidad, puede ser de los dedos, puede ser de la piel y no siente. Usted le puede picar con una aguja y no va a sentir. Y también es una enfermedad muy lenta. Y la buena noticia es que para esa enfermedad hay tratamiento antibiótico y el tratamiento es gratis. Simplemente les voy a dar un vuelo de pájaro de qué es la lepra hoy en el mundo. Es una enfermedad infecciosa crónica que se causa por la bacteria Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Tiene un periodo de incubación muy prolongado, hasta 10 años. Yo puedo contagiar a esta persona hoy y solamente en 10 años se va a dar unas manifestaciones. La mayoría de las personas son inmunes a la lepra. O sea que es algo muy difícil de usted contagiarlo. Afecta, como dijimos, piel, nervios periféricos, mucosas, órganos internos. El contagio es difícil, solamente a través de secreciones, o sea, personas tosiendo, secreciones de vías respiratorias. Por eso es que cuando usted tiene una tos, usted no tose encima de la gente, usted trata de salir, toser o cubrirse, ¿no? Porque no sabemos qué puede hacer, ¿no? Hay tantas enfermedades, pero entonces no queremos comunicar esto a los demás. Y esta enfermedad es curable. Cada año en el mundo hay unos 200,000 casos. Los países que más acumulan lepra son Brasil, India, algunas regiones de África y algunas regiones de la China. También Tanzania, Etiopía, Congo y Angola. Y se ha reducido drásticamente el número de personas que sufren de la enfermedad de Hansen. Aunque no es la misma enfermedad que se menciona en la Biblia, es una enfermedad que también así es muy estigmatizante. Es una enfermedad que una persona hasta hoy, si sabe que alguien tiene lepra, las personas que desconocen del tema, uy, esa persona tiene lepra, voy a alejarme de esa persona, no puedo tocarla, no puedo mirarla, de pronto me va a toser. No, usted tiene que vivir con esa persona por lo menos 6 meses para que tal vez se contagie, si es que se contagia. Ahora, en la palabra de Dios, nosotros leemos que la lepra era un símbolo del pecado. Y dice el espíritu de profecía que era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso, mire, tan fácil que se podría contagiar, y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado y por lo tanto se les llamaba el azote, el dedo de Dios. Profundamente arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. Y hoy en día nosotros también consideramos la lepra como un símbolo del pecado. Obviamente, como les dije, nadie ha visto un leproso. Yo conozco personas con lepra, pero no se parecen a lo que los pintan. Es más personas mueren de gripe que de lepra. ¿Sí sabían eso? Y es más contagiosa la gripe que la lepra. Y es interesante que en los tiempos antiguos se decía que una persona con lepra ya estaba condenada a la muerte segura. Obviamente, esas enfermedades que describe Levítico 13 se pueden referir al vitiligo. Dice que María, por ejemplo, en cierta ocasión habló contra Moisés y quedó blanca como la nieve, dice. ¿Han leído esto? Ustedes también han leído que algunas lesiones descamaban y esas lesiones descamativas de la piel pueden referirse a lo que hoy conocemos como psoriasis. Tal vez ustedes han conocido a una persona con psoriasis. Eso sí la conocen. Y esa psoriasis tampoco es una enfermedad contagiosa. Usted puede saludar, abrazar, tocar a una persona con psoriasis y no es contagiosa.
También hay personas que tienen una quemadura, una afección de la piel y se puede infectar. Y hay otras enfermedades que se llama limpétigo, otras enfermedades que se llama la sarna se produce por un parásito. En fin, el sacerdote tenía que poder discernir si aislaba o no aislaba a la persona. En Números dice que cuando estaba María con lepra, dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y esa era María. Dice que cuando ella habló contra Moisés, ella y Aarón hablaron contra Moisés, porque Moisés, recuerden, se había casado con una etíope, una mujer negra, podemos decir así. Y ellos, se casó con una negra, y comenzaron a hablar y a hacer gran alboroto, y dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, la nube que estudiamos esta mañana, y aquí María estaba leprosa como la nieve. No sabemos exactamente qué enfermedad le afectó, y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Básicamente, el Señor quería demostrar cuál era la naturaleza del pecado, odiosa, aislante, una naturaleza mala, que cualquiera que ve se horroriza de ver esa persona de esa manera. En los tiempos, vemos que ella contrajo la lepra debido al pecado. Fue un pecado lo que hizo al hablar en contra de su hermano. En el tiempo de Jesús, se habla de un leproso que vino ante Jesús, se postró y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y su lepra desapareció al instante. Nadie se curaba de la lepra en la antigüedad. No habían tratamientos antibióticos o no se conocían los avances científicos que hay hoy en día. No sabía qué causaba la lepra. Sin embargo, hay curaciones. María fue curada. Sabemos que después de un tiempo que estuvo, el Señor actuó y esta mujer pudo regresar y continuar con el campamento de los israelitas. Dice la palabra de Dios, regresando a segundo libro de los Reyes 5, que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Y esta muchacha, ella servía de criada a la mujer de Naamán. Dice el versículo 3, esta muchacha dijo a su señora, si mi señor o si Naamán rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es interesante que esta niña israelita, a pesar de saber cómo se consideraba la lepra en Israel, ella aún así no estaba amargada porque estaba allí cautiva, porque era sirvienta, no estaba con esa actitud de que se muera. No, ella dice, no, quiero lo mejor para este hombre. Y le da ese consejo a su patrona. Y la patrona dice que entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Va y le dice Naamán al rey, ¿no? Entonces, mira lo que pasa. Y sigue diciendo el versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Salió Naamán por su salud, a procurar su salud. ¿Cuánto cuesta nuestra salud, hermanos? Yo sé que decimos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
cuando estamos bien, cuando estamos andando, comiendo, valiéndonos por nuestros propios medios, bien, pero llega una enfermedad y decimos, yo daría todo lo que tengo por recuperar mi salud. Y así lo hizo Naamán. Salió llevando mucho dinero, mucha feria. ¿Cuánto llevaba? 10 talentos. ¿Cuánto es un talento? Un talento se considera que son unos 34 kilos. ¿Sí? Y dice aquí, llevaba 10. Dice, bueno, vamos a hacer unos cálculos. ¿Cuánto vale su salud? Un talento son alrededor de 34 kilos de plata. Entonces, o 1094 onzas. Entonces, si nosotros vamos a averiguar en el internet, bueno, ¿cuánto vale una onza de plata? Vamos a ver, voy a hacerles el cálculo al día de hoy, exactamente. Solamente esto es como un dato curioso. Y 6,000 ciclos de oro, o sea, 10,940 onzas de oro. Entonces, si hacemos los cálculos, 10,940 onzas de plata por $28 cada onza, él llevaba solo en plata, llevaba $306,000. Y ahora, si hacemos la cuenta del oro, llevaba 6,000 ciclos, un ciclo por 0.4 onzas, sería 2,400 onzas de oro. Y eso en total a hoy, una onza de oro está a hoy $2,350, llevaba unos $5,640,000 en oro. Y eso equivale total, bueno, casi $6 millones para que me cures de mi lepra. ¿Ya tan interesante? ¿Cuánto vale tu salud? Yo creo que debemos invertir, hermanos, más en nuestra salud. Muchas veces cuidamos más el carro, cuidamos más la casa, cuidamos más nuestros aparatos, pero cuando vamos a comprar para nuestra comida, compramos ahí lo que salga más barato porque, esas verduras están muy caras. Si es orgánico, no. Pero, y muchas veces llevamos la comida buena y se pierde en la casa. Se pierde, hay que echarla a la basura, hay que tirarla, eso es. Y la comida mala nunca se pierde. Las galletas, usted nunca ve una familia tirando galletas de dulce a la basura. Pero usted sí los ve tirando fruta, los ve tirando verdura, se daña en el refrigerador, nadie se la come. Y después queremos buscar la salud. Y no sabemos qué causó la enfermedad de Naamán, pero estaba enfermo. Muchas veces cuando estamos enfermos, no sé por qué tengo alergia, por qué tengo porque me dio cáncer, porque tengo diabetes, porque tengo presión, ¿Cuánto vale tu salud? Entonces es mejor que inviertas en tu comida hoy, a que tengas que invertir en tu enfermedad. Y ahí va Naamán, con todo ese montón de dinero, a buscar la salud. ¿Ustedes recuerdan a Steve Jobs, un hombre multimillonario? Buscó la salud y no la encontró. Y ahora emprende un viaje. Aquí tengo unos detalles del viaje. Dice que él salió tal vez cerca a Damasco, allí salió de Siria, y iba para Samaria en Israel, donde estaba el profeta Eliseo. La distancia son alrededor de 215 kilómetros, o sea, unas 133 millas. Nosotros decimos, eso no es muy lejos, porque hoy en día en una hora lo recorre Minguito, ¿verdad? Entonces, en una hora ya está en ese lugar. Entonces, pero en ese tiempo se llevaba de unos 8 a 9 días en una caravana. Tal vez ellos iban en caballos, camellos, burros, y fuera de eso llevaban montones de dinero con ellos y mucha gente. Y salieron a ese viaje para buscar la salud. Y así pasa. Ustedes son testigos, ustedes saben, una persona enferma no le importa gastar, la familia le ayudan, la gente que puede le ayudan, dicen, no, si es necesario vaya, intérnese a esa clínica, pero allá va a encontrar la salud. Y ahora esa muchacha le dijo, mire, vaya a Israel, que el profeta, ¿dónde lo mandó la muchacha?
al profeta. Sin embargo, el rey dice, yo voy a mandar cartas al rey. Y llegando, dice el verso 6, tomó las cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Esa fue la orden. ¿Qué dirían ustedes hoy si dice Donald Trump, yo les mando al general Charles Brown Jr., que es el comandante del ejército de los Estados Unidos, para que ustedes allá en la iglesia de San Bernardino los sanen de la lepra? O de una enfermedad, pongámosle del cáncer que tiene o de lo que tenga. ¿Estamos listos nosotros, hermanos, como iglesia, para hacer esa obra de salud? Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra propia salud. No podemos decir, ay, hermanos, somos el pueblo de Dios, tenemos el mensaje, el brazo derecho del tercer ángel, estamos igual de enfermos al mundo o peor. Tomando los mismos medicamentos, comiendo lo mismo, viviendo igual, muriendo de las mismas enfermedades. ¿Será que van a mirar a ese pueblo pequeño y humilde como algo grande? Debemos nosotros analizar nuestro propio caso. Si es necesario hacer cambios en nuestra dieta, si es necesario hacer cambios en nuestro peso, cambios en nuestra manera de dormir, cambios en nuestra manera de trabajar, cambios en nuestra manera de estresarnos, cambios en la manera que tenemos temperancia, debemos hacerlo. Pero no podemos predicar un mensaje que no vivimos. Y si es necesario, hermanos, hay que morir en el intento de conseguir la salud. Dice que el rey de Israel leyó las cartas que le manda el rey de Siria, rasga sus vestiduras y dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Dijo, este lo que quiere es guerra, porque ¿cómo voy a curarle yo a esto? ¿Estaba listo el pueblo de Israel para recibir un enfermo y curarlo? No. Sin embargo, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, le envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Quién era superior aquí al rey? El profeta Eliseo. Queridos hermanos, la iglesia tiene dones. Hay algunos que son administradores, otros son pastores, otros son obreros, otros son médicos, otros son cocineros. La iglesia tiene diferentes dones. Y sin embargo aquí el rey estaba muy angustiado porque le estaban pidiendo que sanara a un hombre. Y el profeta le dice, no, aquí hay Dios, aquí hay sabiduría y aquí él va a saber quién es el que manda en este pueblo de Israel. Hermanos, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Entendemos muy bien este asunto. Un enfermo buscando salud y un enfermo extranjero. Entonces podemos decir un gentil, alguien que nos encontramos por la calle, bien enfermo, ¿qué le vamos a ayudar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y dice que Naamán vino con sus caballos, con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora llega ya, imagínense, 8 o 9 días de viaje, con todos esos 6 millones de dólares cargado de dinero. Y alguien diría, bueno, pues es un hombre muy importante. Entonces, no, y está aquí, le dice Eliseo a su siervo, salga, vaya y dígale a ese hombre que llegó allá, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¡Ay, qué descortesía, qué falta de tacto! ¿Cómo es posible que vino semejante persona tan importante y no salió allá el profeta a recibirlo? Porque
Él no venía solo, venía con una caravana grande, un hombre importante de otro país, había viajado todo ese tiempo. Y ahora el profeta, ¿cómo lo trata? Váyase a bañar. Hermanos, ¿cómo creen que le cayó eso a Naamán? Ustedes saben la historia, saben muy bien la historia, pero era necesario esto. Recuerden, hermanos, este hombre estaba acostumbrado que lo que decía, lo hacían. Le decía a este soldado, hazme eso, y él lo hacía. Y las personas con dinero son así. Ustedes pueden ver una persona con dinero, ellos quieren que les hagan caso. Y le hagan cuando piden. Y no piden un favor, simplemente, hágame esto. Se lo dije ya. ¿No entendió? Si no, busco a alguien más. Y este hombre era un general, acostumbrado a dar órdenes. Y ahora viene y alguien le da una orden, pero no sale él mismo, manda un criado. Ay, hermanos, dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres de espíritu. Y este hombre necesitaba una lección muy grande. Dice que Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Le estaba esperando un espectáculo. Él estaba esperando que iba a haber un recibimiento grande, iba a haber una manifestación grandiosa y que de una vez iba a ser curado de la lepra. Pero dice, no, lo mandó a lavarse al Jordán. ¿Cómo son las aguas del río Jordán? Es un río con mucho barro. Ustedes leen mucho en la Biblia del Jordán, pero si van al Jordán, es un río así, lleno de barro, lleno de todos los desechos, o bueno, hoy en día es un río en un desierto que junta cualquier cosa que pasa ahí. Dice, Naamán dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Lo hicieron enojar. Ahora imagínense, llega ese hombre enojado y le va a decir eso al rey de Siria. ¿Cómo se irá a poner el rey de Siria? Enojado se fue. Le dieron el remedio y aún así se va enojado. Y ahora la pregunta es, ¿no habría podido él de verdad bañarse en un río más limpio? Dice el espíritu de profecía, sí, ese gran hombre consideraba que estaba por debajo de su dignidad ir al humilde río Jordán y lavarse. Le hirió su orgullo. ¿Cómo es que me vas a mandar a ese río, a esa cloaca? Los ríos que había mencionado y deseado se veían embellecidos por los árboles y sotos de sus riberas. Sotos es como bosquecillos, como alamedas. Y había ídolos en esos bosquecillos. Muchos acudían a esos ríos para adorar las estatuas de sus dioses. Por lo tanto, eso no hubiera significado ninguna humillación para él. ¿Cuál era el primer problema de Naamán? El orgullo. Tenía que ser curado primero su orgullo. Pero el cumplimiento de las directivas específicas del profeta hubiera humillado su espíritu orgulloso y altivo. La obediencia voluntaria traería el resultado deseado. Se lavó y quedó sano. ¿Qué necesitaba Naamán hacer? ¿Seguir qué? Las instrucciones al pie de la letra, lo que había mandado a decir Eliseo. O sea, sí, él podría haberse ido a lavar a La Habana y al Farfar, no hubiera pasado nada. Hubiera podido ir al Jordán y sumergirse 5 veces, no hubiera pasado nada. Tenía que seguir al pie de la letra lo que Eliseo había mandado. Y es así, hermanos, que nosotros tenemos que tener la fe, que debemos seguir lo que Dios dice como
al pie de la letra, como Él dice, no como yo quiero, cuando yo quiero, como a mí se me antoje, si es que se puede. Hermanos, no podemos tener la bendición de Dios si no seguimos sus instrucciones. Dice el Profetas y Reyes 186, se estaba probando la fe de Naamán, mientras que su orgullo contendía para obtener la victoria. Por fin venció la fe, y el altanero sirio dejó de lado el orgullo de su corazón y se sometió a la voluntad revelada de Dios. Hermanos, pongámonos nosotros en esos mismos zapatos. ¿Nos estamos nosotros sometiendo a la voluntad revelada de Dios? Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero muchas veces nos rehusamos a someternos a esa voluntad de Dios. Y esta era una prueba para Naamán y también es una prueba para nosotros hoy. ¿Cómo está tu fe? ¿Es tu prueba más grande que tu fe? ¿O es tus circunstancias son más grandes que tu Dios? Y es interesante porque dice, más sus criados se le acercaron. Ya está el enojado. Y se le acercan los siervos, los criados, los empleados. Y le hablaron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Estás enfermo. Traes $6 millones aquí. Y no te pidió nada, solamente te dijo, lávate allí. Si te hubiera pedido los $6 millones, gustosamente los habrías dado, ¿verdad? Si hubiera pedido algo más, ¿no lo habrías hecho? Y esto hizo que Naamán entrara en razón. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Hermanos, y es interesante porque aquí nosotros podemos encontrar una lección. ¿Qué clase de amigos tenemos nosotros? ¿Son esos amigos que aplauden todo lo que hacemos? Que no le vaya a decir la verdad porque de pronto esa persona se enoja, ¿sí? O vamos simplemente si hizo algo malo, ay, sí, pasamos eso por alto. No, hermanos, los verdaderos amigos nos dicen lo que tenemos que oír. Y estos criados, ellos hicieron entrar en razón a Naamán. Y Naamán dice, cuando escuchó eso, dice, pues sí, ¿no? De verdad que tan simple como eso, pues vamos a probarlo. Entonces Naamán descendió, se zambulló 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos no les gusta un niño, no? Usted ve esa pielecita de un niño tan tierna. Imagínense un hombre ya, un general que está marcado por la guerra, con cicatrices, con esa enfermedad tan estigmatizante, con todo eso, y quedarle su carne como la de un niño. O sea, ¿cuánto no daríamos nosotros por eso? Mejor que el Botox, ¿verdad? Entonces, vean tan interesante. Imagínense la alegría de este hombre, después de estar enfermo, después de estar allá, saber que no había cura para esa enfermedad, ahora sale limpio. Y volvió a Eliseo, al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Recuerden que allá en los ríos de Damasco iban a adorar a ídolos. Y ahora dicen, no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora viene la gratitud de Naamán. Dice, aquí traigo $6 millones. Acéptame algo, ¿no? Y 10 mudas de vestidos, dice también. Y no creo que fueran vestidos cualquier cosa, eran cosas muy bien hechas. Y salió Eliseo y recibió todo, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Por qué Eliseo no recibió? Decir, bueno, mire, la iglesia se está cayendo, no tenemos esto, aquí hay necesidad de tanta cosa. ¿Cómo es la obra de la Reforma Pro Salud? Hermanos, muchos hoy en día, la obra de la Reforma Pro Salud infelizmente se ha convertido en un negocio. Si no me compras el producto, no te voy a ayudar. Si no me pagas tanto, no puedo darte un consejo de salud. Si no me compras este libro, no voy a ayudarte. Hermanos, pero ¿será que es a nosotros que tenemos que darnos la gloria o decir, ay, yo curé tantas personas? Yo le mandé un tratamiento y se curó. Bueno, la cura no depende de nosotros. Dice que este hombre rogaba, ¿no? Para que se le diera, para que el profeta recibiera algo, ¿no? Tal vez por sus servicios. Pero hermanos, dice que el varón de Dios, el profeta Eliseo, le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, le rogaba, le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Vean tan interesante, hermanos. ¿Cuánto vale nuestra salud? Quiso decir que ni siquiera con lo que le había traído era suficiente. Porque no le tocaba a él recibir pago por una bendición que Dios había concedido misericordiosamente. Hermanos, ¿cómo es la Reforma Pro Salud que estamos practicando, que estamos enseñando a otros, que estamos ayudando? No depende de nosotros, depende de Dios. Si nosotros podemos ayudar, hagámoslo. Si podemos servir a otros, sirvámoslos. Pero tengamos en cuenta, ¿no? Aquí está Naamán llevándole este regalo, esta ofrenda. Y dice, no. La gloria es para Dios, la cura vino de Dios. ¿Por qué habría yo de aceptar algo que no me merezco? Hermanos, sin embargo, no vamos a hablar de esto, pero había alguien por ahí que sí se le antojó el dinero. Dice, ay no, pues es que es tanto dinero. Ay, pero es que... ¿Ustedes recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Que ellos prometieron un dinero para la iglesia. Yo voy a vender esa propiedad y la voy a dar el dinero para la iglesia, para sus gastos. Y ya después de que la vendieron, les dieron, ay, es como mucho dinero, ¿no? Es como demasiado. Vamos a dar un poco y otro poco me lo guardo aquí. De todas maneras nadie sabe, nadie se da cuenta por qué. Pero hay alguien que se da cuenta. Y sabemos que tanto Ananías como Zafira, su mujer, murieron por haber mentido a Dios, por haber prometido algo que en su corazón no estaban dispuestos a dar. Y aquí el siervo de Naamán, que se llama Giesi, dice, también le entró esa codicia en su corazón, quería algo de eso, ¿no? Y después ustedes pueden leer el capítulo, él se va persiguiendo a Naamán y le pide dinero y Eliseo, sabiendo esto, le dice, ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y salió blanco como la nieve, dice ahí el libro de los Reyes. Y dice más aquí hablando de Naamán. Entonces Naamán dijo a Eliseo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Entonces vea tan interesante, él iba allí a su tierra, a Damasco, a Siria, y dice que quería llevarse 2 cargas de tierra, de la tierra de Israel. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Cuántos estudios bíblicos necesitó darle Eliseo a este hombre para convertirlo? ¿Cuántos cultos lo invitó para que viniera? ¿Cuántos? Miren tan interesante.
Muchas veces nosotros pensamos que es la cantidad, que hay que, bueno, ahora que el diezmo, que ahora que enseñarle de esto. No, hermanos, un corazón convertido, miren, hermanos, los frutos que puede dar. Inmediatamente dice, yo estaba dispuesto a dar $6 millones. ¿Qué es lo demás? No es nada. Dice, yo de ahora en adelante solamente serviré a Jehová. Hermanos, si nosotros nos estamos vendiendo por mucho menos. Por un trabajo, por una escuela, por una casa, por un carro, ¿no? Por algo que el día de mañana, hermanos, como está la situación ahora, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Por todo lo que has trabajado, por todo lo que estás ahí cuidando, se puede perder en cualquier momento. Queridos hermanos, la lepra ilustra nuestra condición. Como nosotros estamos enfermos de pecado, ¿qué hay en nosotros? Cada uno examínese. ¿Será que hay orgullo? ¿Hay envidia? ¿Hay celos? ¿Hay contiendas? Mano, ¿qué mancha tienes? ¿Será que cada sábado venimos, escuchamos sermones y salimos igual? Como decimos en el lenguaje popular, nos entra por una oreja y sale por la otra. Esta joven un día se arrodilló en su cuarto, se sentía sucia por dentro. No tenía lepra, no tenía nada de lepra, no estaba enferma, pero sí tenía resentimiento. Estaba con celos, tenía heridas profundas, tenía odio, tenía rencor. Y ella dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, ¿y nosotros queremos ser limpios? El Señor Jesús le dijo al leproso, ¿quieres ser limpio? ¿Y qué dijo el leproso? Quiero. Hermanos, ¿queremos nosotros la limpieza del pecado? ¿Queremos esa piel que obtuvo Naamán? Tal vez es un traje, una vestidura pura ahora, volver a la carne de un niño. ¿Qué mancha llevas tú? ¿Qué hay en tu vida? Cada uno sabe. Hay orgullo, envidia, falta de perdón, un pecado oculto que nadie más sabe, solamente yo lo tengo aquí. Yo delante de la iglesia soy una cosa, pero en mi casa, allá encerrado, soy otra cosa. No importa, hermanos, cuán arraigada esté la lepra del alma. Cristo quiere sanar esa lepra. Hermano, Cristo quiere decir, sé limpio, quiero limpiarte. Hermanos, hoy está el río Jordán ahí delante de nosotros. Simbólicamente, no necesitamos ni oro, no necesitamos esos $6 millones que llevaba Naamán con 10 mudas de ropa. No necesitamos poder, no necesitamos títulos como los tenía Naamán. Solo necesitamos fe. Solo necesitamos creer que Él puede limpiarnos y Él quiere limpiarnos. Solo necesitamos esa fe en Jesús, hermanos. Jesús te está esperando con la misma ternura que Él limpió al leproso, con aquella mismo poder que limpió a esos 10 leprosos, con el mismo poder que manifestó a través de Eliseo en la cura de Naamán. Hermano, Jesús está esperándote hoy. ¿Será que te dejarás limpiar? Dice el apóstol Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, son una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Hermanos, ¿anhelamos ser limpios? ¿Deseamos esa cura del alma? Tanto una cura espiritual, hermanos, la cura del alma, la cura física y la cura mental. El Señor está dispuesto a dárnoslas.
¿La aceptaremos? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Es mi deseo y mi oración. Amén.